noche, de todas maneras, tenemos la importante visita del doctor Terraño, bueno, conocido autor de Memoria del Presente, Argentina siglo XXI, bueno, ex ministro de Obras y Servicios Públicos, presidente de la Fundación Siglo XXI, y bueno, y quien fue en el gobierno del doctor Alfonsín, quien llevaba la voz cantante en la política privatizadora del gobierno radical. Y bueno, de eso vamos a hablar un poco, de la diferencia que había entre la política privatizadora que llevaba adelante él y la que hoy se está llevando a cabo desde un gobierno justicialista. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es la diferencia y los parecidos que hay entre ambas políticas? Creo que ante todo hay hoy una coincidencia en un punto que hasta hace muy poco era motivo de una muy fuerte disidencia. Hasta hace un año y medio el peronismo creía que la privatización, así fuera parcial, era un atentado al interés nacional. Me parece que hoy hemos llegado a un punto de acuerdo. Hoy entendemos que la incorporación de capital privado es uno de los recursos que tiene el Estado para reformarse, para reestructurarse. Entonces, hemos avanzado bastante, pero ahora hay que privatizar bien, porque si se privatiza mal, yo creo que se va a dar un paso atrás, la gente se va a volver contra la privatización. Después de haber ganado esta batalla, tenemos que ganar la batalla de la implementación. Y creo que las principales diferencias están en eso, en la implementación. ¿Cuál es la diferencia, aunque últimamente parece que fueran sinónimos? Claro, yo creo que cuando nos planteamos privatizar, total o parcialmente, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que podamos proveer más servicios, mejores servicios, a más bajo costo, porque si decimos que el Estado es ineficiente, si decimos que el Estado no tiene recursos para invertir, si decimos que hace falta la actividad privada para resolver estos problemas, bueno, después el resultado para la gente tiene que ser ese, que tenga mejores servicios, que sean más accesibles. Pero si en vez de privatizar para proveer mejores servicios y más baratos, estamos privatizando para pagar la deuda externa, entonces las cosas cambian. Me parece que ese es el punto más importante que tenemos que señalar en las privatizaciones de Entel y de Aerolíneas. Estas son privatizaciones diseñadas con la idea de pagar deuda externa con empresas, como lo prueba el hecho de que es una licitación con tope máximo. Por ejemplo, si alguien quiere poner más de 214 millones de dólares de contado por Entel, no se le permite. El Estado no acepta más dinero, porque esta empresa, como Aerolíneas, se la va a llevar el que ponga más papeles de la deuda, es decir, el que más deuda nos cobre. Y creo que esto distorsiona las privatizaciones, que nos lleva a una situación en la cual, me parece lo más notorio es el caso de teléfonos, como no está pensado en función del servicio, sino en función de una estrategia económica frente al problema de la deuda, bueno, después hay otras consecuencias. Una de las consecuencias es que para atraer junto con un banco acreedor a un operador, lo que se hace es garantizar vía tarifa una posibilidad de rentabilidad extraordinaria que, para que la empresa concesionaria tenga esa rentabilidad, va a reclamar tarifas muy altas, como ya lo ha anticipado la interventora de Entel. Entonces uno termina preguntándose, bueno, pero para esto vamos a privatizar, y si privatizamos de esta forma, si el resultado de la privatización es que la gente no puede tener teléfono, la gente común no puede tener teléfono, o el teléfono es extraordinariamente caro, aunque sea comparativamente mejor que ahora, dentro de poco la gente va a volverse en contra de las privatizaciones, y creo que se puede afectar un proceso de transformación del Estado que no se agota aquí con la venta de dos empresas. Doctor, en un mundo donde las comunicaciones son más importantes a veces como poder más que un ejército, perder el Estado, perder el dominio de las comunicaciones al privatizarlas, ¿no es contra un interés nacional? No, yo no creo que se pierda el dominio de las comunicaciones. Hoy la telefonía no tiene el valor estratégico que tenía hace unos años.
nosotros lo comprobamos durante las Malvinas, cuando nuestras conversaciones telefónicas y aún la de los circuitos privados de las Fuerzas Armadas eran escuchadas desde los satélites, y me parece que creer que en la red telefónica está la soberanía o un valor estratégico, corresponde a un estadio anterior del desarrollo de las comunicaciones. Pero lo que sí me parece es que como la telefonía es un monopolio natural aquí en cualquier parte del mundo, no hay, usted puede ir a Estados Unidos, va a Nueva York y no tiene la compañía A, la compañía B, la compañía C, tiene una sola compañía, y así es en todas partes, porque depende la telefonía de redes físicas que no se pueden duplicar, triplicar. Entonces me parece peligroso crear un monopolio privado sobre un servicio esencial. Nuestra fórmula, no digo que fuera la única, puede haber otras, pero nuestra fórmula era la incorporación de capital privado en 40%. Y creo que eso demostró, aunque muy bien, aquello terminó, el Congreso no lo aprobó, no estamos tratando de resucitar un proyecto que no se puede resucitar, pero demostró algo, que era posible encontrar formas alternativas. Nosotros encontramos una empresa internacional que estaba dispuesta a pagar $1.000 millones, es decir, 5 veces más que lo que ahora se pide por el control de la empresa, para tomar 40% del sistema, y que estaba dispuesta a invertir fuertes sumas durante 5 años y que estaba dispuesta a trabajar con la misma tarifa que teníamos en ese momento, más algunas rebajas. De modo que técnica y económicamente es posible, yo creo que todavía es posible, sin crear un monopolio privado, incorporar capital, dar mejor servicio y abaratar el servicio. Doctor, en su libro Argentina, siglo XXI, se hablaba del uso de los rayos, los transistores, de las memorias electrónicas, de los fundamentos de nuestra cultura contemporánea, y expresaba que nosotros, nuestro país no se había incorporado a esa cultura. ¿No se había incorporado, pregunto yo, o no nos han dejado por eso de la dependencia que tenemos? No, yo creo que desde luego hay un desarrollo desigual en el mundo y las oportunidades no son las mismas para una sociedad desarrollada que para una sociedad subdesarrollada, pero creo que debemos dejar de ser tan benévolos con nosotros mismos y de pensar que somos permanentemente víctimas de la conspiración. Me parece que tenemos que saber precisamente, aún en el caso de las relaciones de dependencia, cómo hacemos para quebrar esas relaciones de dependencia en vez de consolarnos y justificar nuestras carencias pensando que es la consecuencia natural e inevitable de la organización del mundo. Creo que en el mundo actual, para citar a un hombre de este gobierno, al secretario de Planificación, Moisés Ikonikov, que lo ha dicho así, me parece que es una frase feliz, porque refleja una realidad. En el mundo actual el problema no es la dependencia, sino la exclusión. Hay grandes regiones del mundo que están quedando excluidas de toda esta revolución que está ocurriendo. O sea, zonas que se están convirtiendo en marginales. Me parece que ese es uno de los riesgos que tenemos nosotros, por eso creo que la integración regional, la vinculación con los grandes espacios económicos como la que provee el tratado con Italia o el tratado con España, asociaciones como las que se comenzaron a desarrollar con Japón a partir de planes concretos, como fue el plan Okita, el desarrollo de nuevas ventajas comparativas que requiere ejercicios como por ejemplo el plan Houston, que es la base de una estrategia para extender nuestros horizontes de reserva de petróleo y gas y desarrollar una industria petroquímica que junto con la agroindustria tiene que proveernos una capacidad de irrumpir en el mercado internacional. Son parte de las estrategias que tenemos que desarrollar para no quedar excluidos. Para no quedar excluidos de esa revolución nueva que está ocurriendo en el mundo tecnológica, si se puede incluir a Argentina cuando inclusive dentro de nuestro propio país hay también algunos desarrollos desiguales con algunas regiones, o solamente se incluiría Capital Federal por... No, creo que usted señala bien, la Argentina reproduce a escala
el problema que presenta la economía mundial, de desarrollo desigual, de desequilibrios, de concentración. Por eso a mí me parece que la reestructuración territorial es uno de los objetivos que tenemos que perseguir. Me parece que nosotros, en el gobierno, fracasamos en explicarle a la gente esto. No fuimos convincentes, no fuimos claros. La gente vio detrás de proyectos como el traslado de la capital un ejercicio de casi de prestidigitación más que un acto de transformación económica. Pero yo creo que la descentralización, el terminar con esa concentración humana y económica que se da en torno de Buenos Aires es uno de los requisitos de una política de transformación. De hecho, por ejemplo, en uno de estos sectores claves como es la petroquímica, nosotros insistimos mucho en la transformación en origen, porque nos parece que debemos evitar que con las nuevas actividades se vaya reproduciendo ese fenómeno de concentración que creo que es otra de las causas de nuestros males. Bien, de esta forma vamos a ir a una pausa de todas maneras y continuamos este diálogo con el doctor Terraña. Y continuamos de todas maneras en este diálogo con el doctor Terraña. Y hace 8 años atrás en Argentina, bueno, sucedía que se tomaban las Islas Malvinas y usted en ese entonces estaba por Inglaterra cumpliendo sus trabajos periodísticos. ¿Cómo se vivía en Inglaterra este conflicto de las Islas Malvinas? Muy intensamente. Creo que el conflicto y luego la guerra le dieron la oportunidad al gobierno conservador, restaurador de Margaret Thatcher de hacer eso, un ejercicio de restauración, de evocar, de rememorar un poder imperial que había desaparecido. Me parece que hay que examinar ahora con criterio histórico aquello desde nuestro punto de vista. Yo creo que el 2 de abril no fue un error. Creo que haber interrumpido la posesión, de haber llamado la atención del mundo que ignoraba este problema, que haber puesto al gobierno inglés en una situación en la que tenía que necesariamente negociar. Si la Argentina hubiese tomado una actitud distinta a partir del acto del 2 de abril, si hubiese aceptado la mediación de Naciones Unidas, un interregno, un periodo de discusión, no hubiese podido, Gran Bretaña no hubiese tenido apoyo ni interno ni externo para recuperar las islas y restablecer el status quo. Me parece que si se hubiese adoptado ese curso a partir de la ocupación, que fue incruenta, que fue exitosa, hubiésemos logrado el objetivo. Creo que el error fue luego ir a la guerra, ir a la confrontación, pensar que Gran Bretaña no tenía opción, que debía aceptar el hecho cumplido o que había alguna posibilidad de que en una confrontación armada la Argentina tuviera éxito. Creo que ahí fue cuando se produjo la distorsión, pero el hecho mismo de la ocupación a mí no me parece un error. Y el tema de la exclusión que se levantó hace muy pocos días por parte de Inglaterra, ¿beneficia o no a Argentina ese tema? Creo que desde luego el hecho de que no haya una zona de exclusión es auspicioso. Me parece que estamos en mejores condiciones si no hay una zona de exclusión. Me preocupa que la zona de exclusión haya sido sustituida por una zona que, si bien no es de exclusión, implica que, por ejemplo, la Armada Argentina no puede entrar, cierto que bajo condiciones de reciprocidad, pero no puede entrar en esta nueva zona sin el permiso británico, y esta nueva zona
es mucho más extensa que lo que era la zona de exclusión, llega hasta la mitad del Atlántico y hacia el sur llega hacia el límite del Tratado Antártico. Me parece que esto es algo que habrá que analizar cuidadosamente y creo yo revisar en el futuro inmediato. Forma parte de las cosas que creo que ahora deben concentrar la atención de nuestra Cancillería. Creo que hay que realizar una ofensiva diplomática para obtener primero la desmilitarización de las islas. Las islas están convertidas en una fortaleza, tienen un soldado británico por cada kelper, es decir, esta relación 1 a 1 no existe en ninguna otra parte del mundo entre población civil y población militar, y tienen dispositivos electrónicos y tienen todo un armamento que está reconocido por el Ministerio de Defensa y está en los documentos del Parlamento británico. Fue creado para el caso de que hubiese que desplazar fuerzas desde Malvinas hacia otros teatros de operaciones, lo cual significa que Malvinas es una base militar británica, y creo que en este momento de distensión, de desmilitarización del mundo, este anacronismo, que además puede operar como un imán, como un factor de atracción de conflictos extrarregionales, es un peligro para la seguridad de la Argentina, de América Latina y de las propias islas. Y por otro lado, creo que también hay que realizar una ofensiva diplomática para obligar al Reino Unido a sentarse a discutir dos temas centrales, que son pesca y petróleo. Porque aquí se va avanzando, Gran Bretaña va avanzando en esto, primero con la pesca, a través de cobrar una patente para que barcos de todo el mundo pesquen en lo que consideramos legítimamente nuestras aguas jurisdiccionales. Bueno, esto ha llevado a que hoy día la población de las islas sea, al menos teóricamente, la población más rica del mundo, porque el año pasado, por ejemplo, obtuvo un ingreso per cápita por derechos de pesca de $21.000, esto es el doble del Producto Bruto Interno per cápita de Arabia Saudita. De modo que allí se está avanzando en un área muy importante. Ahora se ha anunciado que se van a entregar permisos de exploración petrolera. Me parece que si seguimos pasivos ante la consolidación de un poder militar y de una estrategia económica del Reino Unido, se va a complicar cada vez más la solución de este conflicto. Doctor, usted comentaba sobre la desmilitarización del mundo, y cómo ve y qué análisis hace un intelectual latinoamericano de los sucesos que han ocurrido en el mundo, bueno, la caída del muro de Berlín y todos estos sucesos como la disolución del PC en Hungría. Me parece que esto está vinculado a otros temas que hemos por lo menos rozado, que uno de los efectos de esta revolución científico-técnica es que está cambiando los modos de producción. Y yo creo que tanto el socialismo como el capitalismo son el resultado de los modos de producción que surgen de la revolución industrial del siglo XVIII, donde lo que hace falta, y eso era muy adecuado por una organización de tipo socialista, es congregar gente particularmente en las ciudades, formar grandes ejércitos productivos donde tiene que haber una disciplina y una dirección. Me parece que los nuevos modos de producción están cambiando las bases de organización social. Era natural que el socialismo fuera, el comunismo fuera la primera víctima de esto, porque había agotado su capacidad de innovar y de crecer más allá del punto al cual creció desde 1917 hasta, digamos, casi la década del 60. Creo que el punto culminante de la Unión Soviética se da en 1957, cuando inaugura la carrera espacial. Luego comienza una declinación. Pero creo que también va a haber una crisis en el mundo capitalista, no de esas características. Desde otro punto de vista, me parece que esto es el triunfo de ciertos valores que nosotros tenemos que defender
que son los valores de la libertad, de la democracia. Creo que es un proceso interesante, muy apasionante, que a veces se lo mira con superficialidad, que es uno de los riesgos que siempre tenemos en el análisis político, sobre todo en la Argentina, donde nos hemos vuelto demasiado superficiales para analizar ciertas cosas. Bueno, el cambio sería en los países socialistas, el obrero de saco, de corbata y cuello blanco, y en el mundo capitalista, ¿cuál sería la crisis, el conflicto? Bueno, creo que estos modos de organización social y de producción, desde luego, van a sufrir grandes modificaciones. Por lo pronto, me parece que el desarrollo científico y técnico va a liberar cada vez más trabajo humano, así como la revolución industrial liberó el trabajo de esfuerzo. Ahora una gran cantidad de tareas mecánicas y repetitivas van a ser realizadas cada vez más por los artefactos electrónicos y cibernéticos. Me parece que la mayor disponibilidad de tiempo libre va a crear cada vez más una conciencia sobre la necesidad de organizar la sociedad sobre otras bases y de distribuir los beneficios del progreso económico de una manera distinta. Yo creo que en el capitalismo, así como en el mundo comunista ahora se da la crisis por los límites que el sistema pone a la producción, a la creatividad y a la libertad de la gente, en el mundo capitalista vamos a tener hacia fines de este siglo grandes discusiones sobre los modos de distribuir los beneficios sociales, de evitar las grandes concentraciones. Creo que en el mundo comunista se dio la lucha y se da esta crisis porque el mundo comunista estaba tratando de lograr lo que el capitalismo tiene y ellos no tenían. Y me parece que dentro del mundo occidental lo que se va a dar es una lucha por tener lo que nos falta ahora, que es un esquema que dentro de la libertad, dentro de la democracia, provea fórmulas para distribuir mejor los beneficios, que el capitalismo es muy eficiente en generar riqueza, pero no en distribuirla equitativamente. Si mal no entiendo, usted propone a la ciencia como motor de la historia, cuando, bueno, el motor de la historia han sido los pueblos y los hombres. Y en América Latina, ¿cómo se va a enganchar en todo esto cuando son muchos más en cantidad de los hombres? Y la ciencia está yo no propongo nada como motor de la historia, porque creo que uno no puede proponer la historia. Yo entendí como la ciencia el motor de cambio social. Claro, pero quiero decir, no es que uno pueda postular cómo la historia cambia. La historia se mueve más allá de nuestra voluntad, de nuestros deseos o de nuestra programación. Creo que lo que hacemos es describir un hecho, que la ciencia y la técnica, que no es un hecho ajeno al ser humano, que es un resultado de la actividad intelectual, que es un resultado de la actividad humana y que es un instrumento también de las sociedades, son las que es la que está cambiando los modos de producción, que son la base de la organización económica, social y política. Esta es la tesis, que aquí estamos ante un gran cambio científico-técnico que tiene consecuencias políticas, que tiene consecuencias sociales. Ya lo estamos viendo en el comunismo y creo que lo vamos a ver también en Occidente. ¿Cómo nosotros nos enganchamos? Bueno, este es el desafío. Yo insinué algunas cosas de lo que creo que tiene que hacer la Argentina. Por supuesto, habría que hablar mucho sobre esto para ir definiendo qué quiere decir integración regional, qué quiere decir vinculación a otros espacios económicos, qué quiere decir desarrollo de ventajas comparativas, qué quiere decir vinculación de la ciencia, la técnica y la producción. Pero me parece que hay que desarrollar una estrategia muy rápido, porque en efecto esto nos va dejando cada vez más atrás, la brecha se va ensanchando, y por eso yo citaba hoy a Ikonikov, el riesgo es el de exclusión. No podemos quedar excluidos. Si quedamos excluidos, yo creo que la viabilidad política incluso de una nación como la Argentina va a estar comprometida en el siglo próximo. Yo creo que
incluso para subsistir como país y como país independiente tenemos que rápidamente acortar distancias, y esto no lo vamos a hacer si no ampliamos mercados, si no nos vinculamos estrechamente con los otros países del área, constituyendo unidades económicas, si no impulsamos la ciencia y la técnica, si no realizamos acuerdos, por ejemplo, con la Comunidad Europea, con ese nuevo país que va a generarse a partir de 1992 en Europa. Todo esto me parece que es lo que tenemos que realizar en esta década decisiva del 90. Bien, doctor, lamentablemente el tiempo se ha terminado. Le agradecemos que haya prestigiado nuestro programa con su presencia y será hasta una próxima edición de todas maneras.